Hoy no fue un día normal en el mercado de la plata, y no porque el precio haya subido o bajado unos pocos dólares, sino porque lo que ocurrió no encaja con el relato que el sistema intenta vender desde hace semanas. Durante las últimas 48 horas, se ejecutó una operación clara, fría y calculada. El objetivo no era descubrir un precio, ni reaccionar a una noticia, ni reflejar un cambio real en la demanda. El objetivo era forzar un cierre contable, un cierre psicológico. Empujar el precio hacia abajo antes de que termine el año, provocar ventas automáticas, activar stops, generar la sensación de que el movimiento alcista había terminado, y llegar al 31 de diciembre con el mercado aparentemente bajo control. Durante unas horas, el plan pareció funcionar. La plata fue golpeada con fuerza hasta la zona de los $70. En las pantallas parecía un desplome. En los titulares empezaron a aparecer las palabras habituales: corrección, exceso, burbuja, fin del rally. Pero el mercado real no siguió ese guión, porque justo cuando se esperaba que el miedo hiciera el resto del trabajo, la venta se agotó. No se desaceleró, no se diluyó, se agotó de golpe. El precio dejó de caer como si hubiera chocado contra una superficie sólida. Desde ahí, la plata rebotó con la misma velocidad con la que había sido empujada hacia abajo, y volvió rápidamente a la zona de 71 a $72. El gráfico dejó una vela incómoda, con una mecha larga por debajo, una señal clara de rechazo. Ese tipo de vela no aparece cuando un mercado está débil, aparece cuando alguien intenta forzarlo y descubre que ya no hay más espacio hacia abajo. Ese detalle lo cambia todo, porque un mercado bajista no se detiene exactamente donde todos esperan que se rompa. Un mercado realmente débil atraviesa soportes sin resistencia, busca niveles más bajos, se acelera. Aquí no ocurrió nada de eso. El precio se detuvo exactamente en el nivel que durante meses había funcionado como techo, un nivel que costó romper, un nivel que una vez superado quedó grabado en la memoria del mercado. Cuando el precio volvió ahí, no encontró vacío, encontró demanda. Eso no es casualidad, ese nivel no es solo una referencia técnica, es un punto estratégico, es el precio al que compradores grandes están dispuestos a actuar sin necesidad de confirmaciones. No traders minoristas, no especuladores de corto plazo, compradores que no buscan acertar el mínimo del día, sino asegurar metal, industriales, acumuladores, entidades que no compran para revender, sino para retirar del sistema. Y ahí aparece el verdadero error. Cuando alguien está corto en un mercado, su objetivo es recomprar a vendedores débiles, a manos nerviosas, a gente que vende por miedo. Eso te permite cerrar posiciones sin empujar el precio. Pero lo que ocurrió en esta caída fue exactamente lo contrario. Al empujar la plata hacia los $70, se le vendió metal barato a manos fuertes. Manos que no lo van a devolver. Manos que no especulan con ticks ni con velas. Manos que compran valor y lo guardan. Vender barato a quien no piensa vender nunca es el peor error que puede cometer un vendedor en corto. Ese error no se nota el mismo día, se nota semanas después, cuando intentas recomprar y descubres que el mercado ya no tiene oferta. Porque el metal se fue, porque lo que antes estaba disponible ahora está fuera del circuito, fundido, almacenado, comprometido a procesos industriales. Para entender por qué esta sacudida ocurrió justo ahora hay que dejar de mirar el gráfico y empezar a mirar el calendario. Estamos en la última semana del año. Y para los grandes bancos el cierre anual no es simbólico, es regulatorio, es capital real. Las entidades sistémicas son evaluadas el 31 de diciembre según el tamaño y el riesgo de sus balances. Cuanto mayor parezca tu exposición, más capital te exigirán el año siguiente, miles de millones. Así que cada diciembre se repite el mismo ritual: reducir libros, cerrar derivados, vender activos, aparentar ser más pequeño de lo que realmente eres. No porque el activo sea malo, sino porque la regulación lo exige. Eso es exactamente lo que vimos. Venta forzada por reglas, venta no económica. Un vaciado de liquidez diseñado para llegar liviano a la foto de fin de año. No es una teoría, es mecánica contable. Y esa mecánica tiene una fecha de vencimiento clara. Cuando el calendario cambia, la presión desaparece. El mercado que hoy vende por obligación, mañana vuelve a operar con normalidad. Por eso esta caída no rompió nada estructural, limpió apalancamiento, sacó del medio a quienes estaban largos solo por euforia, enfrió indicadores, pero dejó intacto lo importante, la demanda real y el suelo físico. Y mientras todo esto ocurría en Nueva York, otro mercado seguía enviando una señal incómoda: Asia. Incluso después de la caída, la plata en China sigue pagando varios dólares más que en Occidente. El diferencial se redujo, pero no desapareció. Ese detalle es crucial. Si el precio de Nueva York fuera el precio real, ese arbitraje se habría cerrado por completo. No ocurrió. El flujo sigue apuntando en la misma dirección. El metal sigue yéndose de oeste a este. Cuando el arbitraje no se cierra, el mensaje es claro. El problema no es el precio, es la disponibilidad. Sumemos otro ancla clave: el oro. Mientras la plata se movía con violencia, el oro se mantuvo firme, cerca de máximos históricos. No hubo pánico monetario. No hubo huida del refugio.
Eso indica que la prima monetaria sigue viva, que el miedo sistémico no desapareció, simplemente se expresó de forma más agresiva en el activo más volátil del complejo. La plata siempre amplifica los movimientos, es su naturaleza, pero no puede colapsar mientras el oro sostenga niveles elevados. El sistema de ratios actúa como red de contención. Lo que estamos viendo es un mercado que absorbió un ataque, no lo celebró, no lo ignoró, lo absorbió, y eso deja huella, porque cada intento fallido de empujar el precio hacia abajo refuerza la percepción de que existe un suelo defendido. Y cuando el mercado empieza a creer que hay un suelo, la psicología cambia, los vendedores dudan, los compradores se adelantan. Un mercado no se vuelve alcista cuando sube, se vuelve alcista cuando deja de caer. Hoy estamos en ese punto incómodo, golpeados, pero no rotos, con el gráfico desordenado, pero con la estructura intacta, y con un factor decisivo a favor, el calendario. Porque lo que se vendió para cerrar 2025 no tiene por qué seguir vendiéndose en 2026. Al contrario, en enero el incentivo se invierte. Presupuestos nuevos, mandatos nuevos, capital fresco. Y una pregunta inevitable en los comités de inversión. ¿Por qué no tenemos plata si fue uno de los activos que mejor rindió el año pasado? Ese dinero no entra con cuidado. Entra en bloques, y entra en un mercado que acaba de deshacerse de vendedores débiles. Ese es el verdadero riesgo, y la verdadera oportunidad que deja esta sacudida. El primer día hábil de enero no es una sesión más, es un reinicio. Y los reinicios, en mercados pequeños, no suelen ser tranquilos, son bruscos, porque el capital vuelve de golpe, pero la oferta no siempre regresa al mismo ritmo, especialmente cuando lo que se negocia no es papel infinito, sino metal que ya no está disponible. La plata no tiene la profundidad del mercado de acciones ni la elasticidad del mercado de bonos. Es estrecha, sensible, reactiva. Cuando el dinero grande entra tarde en un mercado así, el precio no negocia, se ajusta. Y ese ajuste casi nunca es amable. El mercado no sube para convencer a nadie, sube para expulsar a quien no puede pagar el nuevo precio. Eso es lo que muchos todavía no terminan de entender. El precio no busca justicia, busca equilibrio. Y cuando hay demasiados compradores persiguiendo muy pocos vendedores, el equilibrio solo se logra subiendo hasta que alguien se rinda. La caída hacia los 70 no produjo rendición, produjo absorción. Eso significa que el nivel que de verdad frena la demanda todavía no apareció. Significa que el mercado probó más abajo y recibió un no rotundo. A esta altura conviene mirar menos el gráfico y más el comportamiento del mundo físico, porque ahí es donde la narrativa empieza a romperse. A pesar del golpe, los distribuidores no liquidaron inventario, no bajaron primas de forma agresiva, no apareció una avalancha de metal en el mercado secundario. Ocurrió lo contrario, las primas se mantuvieron elevadas y en algunos productos directamente se ampliaron. Algunos formatos desaparecieron. Ese comportamiento no corresponde a un mercado que cree que el precio va a colapsar, corresponde a un mercado que teme no poder reponer stock más adelante. Cuando el precio de pantalla cae y el precio real no acompaña, el mensaje es incómodo pero claro, el spot va detrás de la realidad. Esa es la fractura central de este ciclo. Durante años, el precio de la plata fue una referencia cómoda sostenida por contratos de papel. Hoy, esa comodidad se está perdiendo. No porque alguien haya decidido cambiar las reglas, sino porque la demanda física dejó de aceptar el precio antiguo. Cada corrección acelera la transferencia de metal desde manos financieras hacia manos industriales. Y esa transferencia no es reversible. El metal que entra en una cadena de producción no vuelve al mercado. Ahora sumemos el factor que suele pasar desapercibido pero que en enero se vuelve determinante. El dinero institucional. Fondos de pensiones, aseguradoras, grandes asignadores de capital. No operan por sensaciones, operan por reglas. Si un activo lidera el rendimiento anual y no está en cartera, se convierte en un problema interno, no de mercado, de reputación, de mandato, de cumplimiento. Eso obliga a comprar, no para hacer trading, para mantener durante años. Ese tipo de compra no persigue caídas, no espera confirmaciones perfectas, compra exposición y la bloquea. Y ahí está el verdadero peligro para cualquiera que siga apostando a una caída sostenida. Porque el capital que compra para 10 años no se asusta por una vela roja ni por un titular alarmista. Compra porque necesita estar, y cuando ese dinero entra en un mercado que acaba de expulsar a los vendedores débiles, el impacto es desproporcionado. Al mismo tiempo, los bancos que forzaron la sacudida ya hicieron lo que necesitaban hacer. Cerraron libros, redujeron riesgo, limpiaron balances. El incentivo para seguir presionando desaparece. Reabrir cortos en este contexto sería exponerse a un mercado con inventarios mínimos y arbitraje físico activo, un error que nadie quiere cometer dos veces. Eso no significa calma, significa tensión, significa que cualquier intento adicional de sacudir el precio se hará con menos metal disponible que antes, y eso cambia completamente la relación de fuerzas. Cada ataque posterior tiene menos munición y más riesgo.
No hay que descartar volatilidad. La habrá. Movimientos rápidos, sacudidas diseñadas para generar miedo, días incómodos. Pero la diferencia ahora es que cada sacudida se produce en un sistema más vacío. Y un sistema vacío no amortigua golpes, los amplifica. No es lo mismo vender cuando hay stock que vender cuando el stock ya no existe. Si el precio vuelve a acercarse a los 70, no será una señal de debilidad estructural, será una última transferencia, un último traspaso de metal desde manos que reaccionan a manos que planifican. Pero cada vez que el mercado intenta ese movimiento y fracasa, el suelo se refuerza. Y cuando un suelo se refuerza demasiadas veces, deja de ser suelo y se convierte en plataforma. Mirando los próximos días, el riesgo real no es una caída lenta y ordenada. El riesgo es un salto brusco, un hueco al alza, una apertura en la que el mercado simplemente no encuentre vendedores al precio previo. Eso no se anuncia, no da tiempo a prepararse. Ocurre, y cuando ocurre la narrativa cambia en cuestión de horas. De esto se está corrigiendo, a esto se nos escapó. Los mercados más peligrosos no avisan cuando arrancan. Arrancan cuando la mayoría todavía espera confirmación. La plata cierra 2025 golpeada, pero no rota. Al contrario, cierra dejando al descubierto el punto de dolor del sistema, mostrando qué niveles atraen demanda real, confirmando que el papel puede sacudir, pero no reemplazar al metal, y evidenciando que cuando se fuerza demasiado el precio, el mercado responde con absorción, no con rendición. Lo que viene no depende de un indicador ni de una predicción exacta, depende de algo mucho más simple y mucho más incómodo: disponibilidad. Y todo apunta a que la disponibilidad es cada vez menor. En ese contexto, el precio deja de ser un objetivo y pasa a ser una consecuencia inevitable. El error ya se cometió, se vendió barato lo que no vuelve, se limpió el mercado justo antes de que regrese el capital nuevo. Y ahora el sistema tiene que convivir con esa decisión. El mercado no castiga los errores en el momento, los castiga después, cuando ya no hay forma de corregirlos. Si quieres entender estos movimientos antes de que se conviertan en titulares, y aprender a leer lo que hace el sistema cuando intenta ocultar tensión, suscríbete. Porque en mercados como este, no gana el que adivina el precio exacto, sino el que entiende cuándo el error ya está hecho.